Buenos días, les saluda Rubí de María Gómez desde esta cabina de cambio de Michoacán. El día de hoy tengo la presencia de dos queridos colegas y amigos, Salvador Próspero y Juana de Samayoa. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy queremos hablar de un asunto que es muy importante aquí en Morelia y es del aniversario, el primer aniversario, es el primer año que cumplen una organización de artistas y escritores en Michoacán, la OMAE. La próxima semana es su aniversario y hace un año dimos a conocer en este mismo espacio la creación de este grupo de artistas y escritores bajo la dirección, bajo la iniciativa del maestro Próspero. Salvador, felicidades por este aniversario. Pues muchas gracias. Pues celebremos. Así es, gracias por darnos la oportunidad de estar en este espacio nuevamente para anunciar el evento que estamos preparando el día 30 de julio en el motivo de la conmemoración de este primer aniversario. La maestra Juanita también ha participado durante todo este tiempo con esta agrupación, entonces yo creo que podemos hablar un poco de las vicisitudes de este colectivo, de los logros conseguidos, los problemas a que nos enfrentamos o de la importancia que creemos que conlleva el estar luchando por fortalecer esta misma agrupación. Sí, yo recuerdo, Chava, que hace un año, bueno, el entusiasmo siempre ha estado, nunca se ha acabado, pero recuerdo con mucha, con mucha claridad, ¿no? Porque además recuerdo de algún modo, pues, haber estado involucrada a partir de tu generosidad, después de haber oído alguna apreciación mía acerca del desarrollo y la importancia que tiene la cultura en el desarrollo. Tú me visitaste y empezamos a platicar de esto que tú ya tenías, era una idea muy vieja, que además ha pasado de generación en generación. Desde tu padre se formó una organización de este tipo. ¿Por qué tu familia es siempre una gente muy comprometida con el arte, con la vida pública, con la cultura? Cuéntenos por favor cómo van, qué pasó con todo ese sueño que estimuló la creación de la OMAE. Bueno, retomo un poco la parte histórica, Juanita, tú de esto. Quizá no estaba al tanto. Ella en ese periodo, pues creo que andaba ya por Guatemala. Ella es internacional, ya sabes. La OMAE nació prácticamente en el seno de la familia de mi señor padre Salvador Próspero Román, apoyado por mi madre. Mi padre particularmente convocó a una serie de artistas de la ciudad de Morelia, artistas connotados en ese momento, como el maestro Alfonso Vega Núñez, que ya estaba trabajando duramente en el Festival Internacional de Órgano. Estaba el maestro Tomás Ricocano, poeta. Estaba el pintor Jesús Escalera, ahora ya fallecido de hace pocos años. Estaba el maestro Enríquez de teatro. En fin, fueron una serie de Raúl García, pintor, mis hermanas, una serie de Gaspar Aguilera. Cabe mencionar que Gaspar Aguilera fue parte de esa organización michoacana de artistas y escritores en la época de mi señor padre, al igual que el maestro Nicolás de la Torre, el acuarelista. Al retomar el año pasado la idea de agruparnos nuevamente con los artistas actuales que radican en la ciudad de Morelia y con la idea de hacerlo extensivo a todo el estado poco a poco, nuestro amigo poeta Gaspar Aguilera vio con beneplácito la idea y desde luego se sumó. Invitamos al maestro maestro de la Torre, y él dice que veía con gusto también la idea, pero desgraciadamente problemas de salud de su esposa no le permitían ya salir tanto de casa. De cualquier manera, logramos aglutinar un grupo muy importante de personas, en las cuales ahorita, a propósito del premio Heréndira, nos damos cuenta que contamos con 3 personajes en nuestra agrupación que han recibido esta presea al mérito artístico estatal, que son el maestro Roberto Briceño, muy amigo y conocido tuyo, por la filosofía, pero además por su trabajo en el arte dramático, el amigo Gaspar Aguilera ya mencionado, y el pintor Jerónimo Mateo. Oye, déjame interrumpirte, ahorita seguimos, pero ese asunto del premio Heréndira, yo cada año que se ha entregado este premio he escuchado de la voz de algunas mujeres que se quejan del hecho de que no se considera a las mujeres artistas merecedoras de este premio.
Entre ellas está nuestra amiga Teresa Osorio, que es una mujer, una artista, una pintora que ha trabajado mucho y que es muy crítica ella y está siempre muy interesada en que este premio se entregue también a alguna mujer. ¿Qué piensas de eso, Salvador? Yo no desconozco el valor de quienes han recibido el premio, pero creo que valdría la pena la emisión de un reconocimiento también a las mujeres. A lo mejor dos. Sí ha habido mujeres premiadas. Es cierto, debe existir esta equidad de género, pero yo creo que fundamentalmente este reconocimiento debe darse, como lo señala, lo estipula la convocatoria, a gentes que lleven un mérito, que hayan aportado, que hayan dado algo de renombre a la cultura michoacana, incluso trascendiendo las fronteras. Por eso en esta ocasión nosotros como Organización Michoacana de Artistas y Escritores estamos apoyando y vamos a entregar la documentación apoyando a Manuel Guízar. Para la siguiente emisión. Para este año. Para este año. Desde este año la convocatoria se cierra el 10 de agosto. Y según el parecer de mucha gente y muchos compañeros, a Manuel Guízar desde hace mucho tiempo ya se le debió haber dado ese reconocimiento por el servicio presentado a la obra de Rubén Romero. Ya va a llegar a las 1000 representaciones de la vida inútil de Pito Pérez en 5 festivales internacionales. Lo ha presentado en toda la República, en todo el estado de Michoacán. Pero aparte de eso y los premios que ha recibido como primer actor en la Ciudad de México, participación en obras de teatro en la compañía del maestro José Solé, un aspecto que consideramos importantísimo, que sin ser presidente de la República y sin ofertar la creación de empleos, es el único artista, de mi punto de vista, que ha generado trabajo para los trabajadores artísticos. La instauración del Corral de la Comedia, con eso él oferta trabajo a actrices, a actores, a meseros, a cantinero, a una cocinera, a un tramoyista. Él para cada función tiene que pagar a 5 trabajadores y va viento en popa. Un sueño quijotesco que inició, me parece que ya 20 años cumple, no tengo la cifra precisa de su fundación, pero los 5 primeros años, o los 3 primeros años, perdón, un peso no ganó en el Corral de la Comedia. Él invirtió de los viejos millones de pesos, 50 millones de pesos, serían los 50,000 pesos ahora, sus ahorros. Le decían, oye, pero esto es una locura, esto no te va a dar para vivir. Y si vamos ahorita al Corral de la Comedia, tiene llenos. Pero fue un trabajo, una lucha de años. Claro. Fue una lucha desde el mismo lote baldío aquel, lleno de árboles, de maleza, sacaron no sé cuántas toneladas de piedra y de tierra, y él junto con sus hermanos, con actores y actrices, fueron construyendo ese espacio. Entonces yo por eso le digo, para mí tú eres el ícono del artista independiente, porque no solamente no vives del mecenazgo del Estado, sino que además has generado empleos para los trabajadores artísticos, claro, cosa que ni la Secretaría de Cultura hace. Es verdad. Pero mira, Salvador, bueno, yo soy moreliana, ¿no? Conozco Morelia desde que era niña. Y amo Morelia como ustedes, como muchos morelianos, la mayoría de ellos. Y yo tengo la sensación, es algo que he hablado ya con algunos grupos de artistas, de mujeres, de que el arte está muy devaluado en nuestra época. Es decir, creo que Manuel Guízar, como dices, ha desarrollado su vena artística de la mano de un proyecto empresarial. Y esto es algo muy novedoso, como dices, muy valioso. Pero lo cierto es que es muy difícil para los artistas en el estado de Michoacán, precisamente por la devaluación que hay en el arte, poder vincular sus proyectos artísticos, sus proyectos estéticos con el mercado. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Que además eres una mujer muy crítica en todo esto. ¿Qué tan factible es? ¿Qué tan posible? Porque además fue el sueño de la OMAE. Con esta idea surgió revalorizar el arte en el estado de Michoacán, ¿no? Y Juana tiene otras ideas, no nada más hacer una valoración del arte en abstracto, sino crear público, formar espectadores desde la infancia a través de la educación artística y toda una serie de cosas, ¿no? Claro. Platícanos un poquito. Pues hemos perdido lugar en muchos ámbitos. La mesa de negociaciones ya no está el poeta, ya no está el artista. Ya se ha quedado relegado como de adorno, como de otra categoría.
pero ha perdido la importancia cultural y educativa que tenía en la sociedad antigua, en la época feudal, por ejemplo, o en la época primitiva, en la prehistoria. Si hablamos del México prehispánico, el artista tenía un lugar en la sociedad, era considerado muy por encima de toda la sociedad, porque era el que educaba, el que decía cómo estaba la historia, cómo era la geografía, cuáles eran los dioses. Era el hombre sabio al que todos consultaban, porque era un hombre muy preparado, ¿no? Todo lo contrario de hoy. Todo lo contrario de ahora. Ahora hay un arte abstracto que sirve para decorar y mantener la casa de los nuevos ricos. Y ha perdido ese nivel era el desarrollo fundamental del ser humano, ¿no? Se supone que las artes son el lenguaje simbólico de lo que llamamos civilización. Y un poco es lo que sucede ahora socialmente. Hemos perdido ese lugar, hemos perdido en educación, hemos perdido el reconocimiento, porque el artista pues es muy, ¿cómo te diré? Pues yo diré que es un poco sin cultura ahora. Ahora, empezando por los secretarios de Estado, hablan de unos discursos gastados, trillados, que no orientamos a la juventud o a la niñez en su educación hacia una mejor sociedad. Si vemos la cultura y la educación como un proceso social, nos daremos cuenta que no estamos criando ciudadanos, sino consumidores insensibles y violentos. O sea, socialmente se está orientando, culturalmente se orienta a la juventud hacia la comercialización y el poder, ¿no? Todos los artistas han quedado relegados. Ahora ese problema que hay de que en el conservatorio ya no necesitas el violín, que vas con tu iPad y con tu computadora, es algo muy grave, que estemos perdiendo esa capacidad y habilidad de controlar el violín o de tener la habilidad plástica para el pincel o el lápiz para el dibujo. Esos son detalles que hemos perdido socialmente. A ver, estás tocando un punto importante que me gustaría seguir comentando, profundizar un poco en él, que es esta digamos, evolución, digamos, del arte. Desde algún punto de vista se define así, como la evolución del arte en esta vinculación de las actividades y las técnicas artísticas con los nuevos, con el desarrollo de la nueva tecnología, ¿no? Pero ¿qué tanto tendrá la culpa, poniéndonos autocríticos? Porque la crítica es sana y la autocrítica también, me parece. ¿Qué tanto responsabilidad tienen los artistas? Porque yo creo que esto que caracterizas, la televisión tiene mucho que ver, ¿no? O sea, claro. el pensar es una actividad importante en los seres humanos, también dentro de la actividad artística, ¿no? Y como dices, los nuevos espectadores a veces no piensan mucho porque la televisión evita precisamente pensar, y es mucho más fácil ver una historia trillada, ¿no? Que ir a ver en el teatro, por ejemplo, una propuesta muy innovadora en donde te hacen participar, donde tienes que pensar, donde tienes que interactuar, qué sé yo. Pero ¿qué tanto los artistas? Claro, frente a ese monstruo que es la televisión, seguramente los artistas tendrían que hacer mucho más de lo que hacen para poder contrarrestar esto, ¿no? En primer lugar, ¿qué tanto lo están haciendo? Sí, Juanita. Bajarse de su pedestal. Ajá. Lo malo es que los que se suben a veces al pedestal son innovadores mediocres y oportunistas. No quiero ofender a ninguno, pero es lo que se deja ver socialmente. Estamos en una degeneración social, pérdida de valores desde estéticos, comenzando por los valores estéticos y después los demás. Para mí es primero la belleza, ¿no? Y el estar bien, el vivir bien. Como esto que dices, Chava, ampliemos esta problematización que hace Juanita. ¿Qué piensas tú de la composición electrónica de esta propuesta que dice que se está haciendo en el conservatorio? De que no necesitan llevar instrumentos, sino ahora con... No, van a implementar... Cuéntenme. El maestro Luis Jaime Cortés decidieron innovar algunos aspectos de la educación en el conservatorio. Entonces parece que van a implementar ese sistema del iPad, se llama, ¿verdad?
para el cual en cada aula deberá haber este aparato y los niños interactuarán. Desde el punto de vista tecnológico es muy interesante, pero desgraciadamente sí conlleva aspectos económicos que son pues de dudosa afiliación, porque a mí me hace pensar que detrás de este programa innovador hay ciertos beneficios económicos en la compra de los aparatos, ¿verdad? Con compañías, como Bill Gates por algo no casualmente es uno de los más ricos del mundo en la venta de sus computadoras por haber sido el creador de ellas. Pero más allá de todo eso, y aparte de que yo creo que es válido la utilización de las nuevas tecnologías porque estamos en esta época, sí. De cualquier manera sí conlleva también los peligros, como un día hablamos con el maestro Roberto Briceño, dice ahora, o con Rafael Flores, ahora los artistas plásticos ya no son artistas digitales, ya no es el manejo de los materiales, de las tierras, de los óleos, de los materiales propios naturales, sino del estar con el dedo en un aparato electrónico haciendo ese tipo de trabajo plástico visual, más visual que plástico. Yo quisiera retomar un poco la amiga Juanita, la siento un poco romántica, cuando para ella lo primero es la estética, una postura muy de artista, ¿verdad? Yo creo que la historia primero se pintó, maestro, no me lo puede negar. Pero para poder pintar tuvieron que comer los hombres. Si no comes, panza llena, corazón contento. Pintaban para que llegara el bisonte y poder casar, o sea, era un acto mágico primero. Era directa la relación con la naturaleza, no había intermediación del patrón. Y algún día vamos a tener que volver a nuestras raíces, que eran... Bueno. Ahorita yo creo que un poco el problema es, o no un poco, sino mucho el problema en el mundo de la llamada globalización. Hace días veía un video en internet hablando a José Saramago, un programa del 2002, donde él señalaba, dice, el nombre de la dignidad es el nombre de la solución. Hablaba que en este mundo, vivimos en un mundo, dice, que se ha dividido en un mundo de ricos y pobres, y los pobres no caben en el mundo de los ricos. Todo se está diseñando de tal manera que venga a favorecer a la familia de los multimillonarios de todo el planeta. Y así lo sabemos, vemos al grupo de los 8 que cada año se reúnen en Davos, Suiza o en X lugar. Sabemos de estos consorcios o de estas multinacionales económicas que manejan fortunas que no nos alcanzamos a imaginar, yo creo, el poderío de tal cantidad de dinero, cuando todavía en el tercer mundo hay gente que no vive en las condiciones humanas mínimas de dignidad. Entonces esta visión globalizante, mercantilista de la sociedad de consumo ha venido a afectar naturalmente todo lo que es las actividades humanistas del hombre. Creo que... Pero tú qué piensas, es mejor, como dice Juana, lo describe de una forma muy interesante, ¿qué implica el ejercicio físico, manual de tocar el violín? ¿Y qué diferencia hay en el uso del iPad? Y en el caso también de la pintura, ¿qué diferencia, qué significa la posibilidad del pincel frente a la máquina, frente digamos, esta tecnología digital? ¿Cuál es la diferencia desde su experiencia? Es una cuestión, yo diría, filosófica. A ver. Kierkegaard lo dice, ser y estar. En el ser y estar, el arte, como lo han señalado ya varios estetas, el artista se hace artista en el acto de la creación. El pintor, al estar pintando, al estar creando una obra de arte, se está creando a sí mismo como ser humano. Está desarrollando su potencial sensible, está desarrollando una serie de capacidades y cualidades que solamente son permisibles a través del ejercicio de aquella función. Pero tiene que ver con la práctica, con el desarrollo de la técnica, con la elaboración del cuadro o con el resultado. Porque probablemente alguien te podría decir, bueno, pero eso vale para el artista digital, precisamente en tanto crea una obra que refleja o expresa la humanidad, más allá de la manera en que lo haya hecho, digamos. Es un problema un tanto cuanto complejo e implica subjetividades.
Yo creo que la corporalidad en relación al arte es muy importante. Tan es así que personalmente no me considero ni quiero subirme a un pedestal, como dijo la amiga Juanita, pero sí vivimos... Bueno, ya nos olvidamos de la autocrítica, ya estábamos en la crítica. No, en determinados momentos, quien está ejerciendo una actividad artística, toca uno las fronteras de la sensibilidad en la creación y nos permite sentir, vivir y ver el mundo de una manera muy particular. Mientras Bill Gates o Carlos Slim pueden tener fortunas multimillonarias, yo creo que ellos no tienen la sensibilidad de un artista. Ellos tienen una sensibilidad, unas habilidades para el desarrollo de las fortunas. Pero como seres humanos, yo creo que aún el artista más paupérrimo vive situaciones sensibles a las cuales ellos no tienen acceso por la realización de sus actividades. Comento esto porque lo he vivido en carne propia, hará cosa de un mes, 2 meses. Como todos los días toco mi instrumento, es necesario estar en el ejercicio continuo. Se me ocurrió pensar y escribí por ahí una cuartilla o 2 cuartillas donde trato de expresar que un ser humano al tocar un instrumento, yo me puedo convertir en sonidos, ¿sí? Convertirme en sonidos. ¿Por qué hablo con esta fraseología? Porque un instrumento por sí solo no va a crear los sonidos. Un instrumento es un medio, pero a la vez el cuerpo del ejecutante es otro instrumento. Al conjuntar nuestra corporalidad con un instrumento, puede ser piano, puede ser un violonchelo, un violín, se hace la fusión de estas 2 entidades y se crea un instrumento único que es al fin y al cabo un medio para expresar un fin. Lo que se logra con el instrumento, guitarra, fusión de corporalidad, a lograr una creación artística, es convertirse en ese medio para expresar aspectos intangibles del ser humano, de la sensibilidad, de la fantasía, de la imaginación. Entonces, tanto el actor como el bailarín, como el músico, en la acción misma de su quehacer, trasciende aspectos de expresión que solamente se dan a través del arte. Y esto lo veo, para concluir la pregunta, no podemos desprendernos de toda la tradición histórica de la evolución del arte. Silvia Lemos, entrevistando al famoso pintor colombiano Botero, le preguntaba que si el arte del pasado no desaparecería o si había un contacto de los artistas modernos con todo lo anterior. Dice, el arte no puede existir, el arte contemporáneo no podría existir ni evolucionar sin tomar en cuenta, y de alguna manera algo hay de todo el pasado ya dentro de la sensibilidad contemporánea, aparece. Más allá del instrumento, más allá de del los recurso medios, técnico. sí, más allá de los medios. Yo creo que sí es muy interesante todo esto. Ojalá tengamos oportunidad de hacer un trabajo más amplio, más profundo sobre este punto, porque entiendo que hay toda una mística. Creo que es similar al asunto, una cierta nostalgia que nos pasa a los lectores con los libros frente a la lectura de ordenador, ¿no? O sea, yo prefiero definitivamente leer en papel que leer en la computadora, ¿no? La escritura directa sobre papel, la grafología, nos permite otras posibilidades que no nos da el utilizar las famosas computadoras. Claro, al mismo tiempo que estás escribiendo, yo tenía mucho la costumbre en mis notas de clase, puedes ver mis libretas, están llenas de florecitas y de corazoncitos y de dibujitos todo el margen, ¿no? No, sí, lo cierto es que yo creo que el tema es complejo, como dices, ¿no? Y hay mucho que decir y mucho que sería muy interesante dar a conocer y invitar especialistas, ¿no? Para que discutan artistas e investigadores, creo que sería muy interesante. Yo creo que habría que completar, en la Universidad de Michoacana se está llevando a cabo, ahorita ustedes tienen conocimiento de ello,
un diplomado sobre filosofía de la cultura. El maestro Roberto Briceño me invitó, sé que los principales profesores de la facultad están ahí trabajando cada semana, tienen estos cursos de diplomado. ¿Aparte de la maestría? Aparte de la maestría, es un diplomado en el CIAC, el Centro de Información de Arte y Cultura. Y el maestro Briceño me comentaba que hubo muy buena afluencia, que está contento, que hay maestros que provienen del INSED, etc. Pero yo siento que a ese tipo de trabajo en el cual los filósofos es muy importante su participación en la visión de la estética desde su propia profesión, es necesario incorporar a los trabajadores artísticos. Yo le decía a mi amigo Teodoro Leal, pues, gracias a los libros que he leído de él, le dije, tú nos ayudas mucho con la visión de tu punto de vista como filósofo. Nosotros debemos participar con nuestra posición de hacedores, porque es otra cosa que viene a complementarse. La teoría nos sirve, pero un filósofo no va a poder vivir esta sensación a que me refería cuando entra uno en contacto con un instrumento y que se convierte uno en aquel magma, ¿cómo se llama? Aquel magma, ¿no? Aquel flujo, aquel maná, ¿verdad? Que se puede dar a través de las artes visuales, en el manejo de los colores, en los movimientos corporales de los bailarines, en el acto de actuar en una obra de teatro, en la magia que conllevan las palabras, que hay este aspecto teleológico, este poderío que va más allá de la materialidad, de los materiales o de las expresiones en sí solas, algo que aporta la sensibilidad humana. Entonces yo creo que esta actividad que tú mencionas sería interesante realizarla, pero convocando filósofos, artistas, mismos hacedores artísticos. Que Morelia está llena de ellos. Y esto me va a permitir volver al punto que quería plantear desde un principio, Chava, porque lo cierto es que la UMAE, y todo esto que estás diciendo es algo muy importante que la gente conozca, toda la dimensión del goce estético, desde el punto de vista de los artistas que representa el arte, ¿no? Pero creo que el arte no se agota allí. El arte va más allá del artista, más allá del goce personal de crear, hacia la construcción de la humanidad, ¿no? Dice Juana, hacia el desarrollo social, decías tú. Sí. Y esto es algo que busca la UMAE, ¿no? Y en este sentido mi pregunta sería, ¿qué tanto vínculo, qué tanta participación social y política tienen? Por ejemplo, ¿qué tanto se han vinculado la UMAE con el movimiento 132? Que es un movimiento de crítica social que me parece muy prometedor, porque están ellos desarrollando, por ejemplo, yo he visto alguna publicidad en donde hablan de que el arma sean los libros y sea el arte precisamente. Y en este sentido a mí me parece que como que empata el objetivo de la UMAE con esta efervescencia social que hay actualmente en el país. Bueno, voy a tomar la palabra otra vez. Sí. La próxima vez yo sí quiero que participe ya ella, no quiero acaparar, pero al respecto sí quiero hacer un señalamiento. La Organización Michoacana de Artistas y Escritores, en el escrito publicado, un manifiesto que escribí personalmente, capturé las ideas de varios compañeros, se publicó el 30 de julio del año pasado, por eso es que cumplimos el primer aniversario, salió en todos los periódicos locales. En ese manifiesto, uno de los puntos medulares de la organización, en el llamado que hacía convocar a los trabajadores artísticos a sumarse en esta agrupación, era el señalar de que el movimiento que pretendíamos iniciar agrupándonos no era de tipo político partidista, no que no sea político, cualquier actividad es política, ya lo sabemos. Claro. Me refiero a no política partidista porque varios de los que ahorita hacemos parte de la UMAE fuimos miembros del COTACUM, el colectivo de trabajadores COTACUM, colectivo de trabajadores en Michoacán. Esta organización en la cual trabajamos varios años, Trabajadores de la Cultura. Trabajadores de la Cultura, sí. Esta organización nos fuimos retirando de ella poco a poco varios de esa agrupación porque su proyecto es válido, pero es más político que no artístico. Ellos apoyan al PRD, había que pretendían que, de hecho está el grupo de Sergio Camacho, que cuando hay manifestaciones siempre van a participar con sus actuaciones teatrales en manifestaciones, van a la Ciudad de México. Pero nosotros consideramos que el arte, y lo mencionaba el año pasado,
como lo menciona el filósofo, se me escapa ahorita el nombre, el que escribió este libro de arte contemporáneo, el arte es una infraestructura, no requiere de infraestructuras, es una infraestructura a sí misma. El arte no debe ser partidista. Nuestra idea es que el arte por sí solo tiene su propio sustento, sus propios valores, su propia dimensión, sus propias potencialidades, posibilidades, y que no debe afiliarse a ningún partido. Pero el 132 sostiene lo mismo, y no están por ningún partido, están por la limpieza de las elecciones, y por la democracia, y por la eliminación del control de los medios. Personalmente, cuando surgió este movimiento, yo lo vi con simpatía, porque yo participé en el movimiento 68 en el Distrito Federal. Sí. Y señalaban algunos observadores políticos que desde el 68 no se había visto una movilización de los estudiantes, y particularmente de los estudiantes de universidades, donde hay seres pensantes, cosa que hace mucha falta en la política mexicana, no la política de acarreados, de que nos demuestran los partidos de qué poderosos son. Sabemos que se sigue con los procedimientos del acarreo y el regalito, ¿verdad? La maiciada a la gente por una playerita o por una despensa, ya los llenan los autobuses. Eso no es política, eso es politiquería. Claro. Entonces, en principio, personalmente yo vi con simpatía ese movimiento, pero sí debemos ir con mucha cautela. Ahorita mismo en la situación socioeconómica del estado de Michoacán, para tomar una postura, me instaba alguien, hay que tomar una posición frente a la situación de la política cultural en el estado, como Omar. Dije, momento, nosotros no somos solamente los únicos trabajos artísticos. Para esto necesitaría haber una participación, efectivamente, de todos los grupos de danza, de música, de artistas plásticos, porque luego se mete uno como dicen, te metes de redentor y sales crucificado, cuando los problemas son comunes a muchos trabajadores artísticos. Además, digamos, un poco también recuerdo que la idea era precisamente agruparse como artistas, precisamente porque no hay ni siquiera ninguna posibilidad de articulación, ¿no? Y yo creo que esto es primero que definir para qué. Primero construir identidad, ¿no? En esto están todavía. Juanita, no te hemos dejado hablar y ya casi nos vamos, así es que te toca el resto de... Pues yo creo que la OMAE surge con la necesidad social de contagiar de una conciencia estética y artística, más sensibilizar a la sociedad. Entonces tenemos que hacer un trabajo de crear nuestro público, de fomentar el público, de educar para que los niños vayan a los conciertos, para que los jóvenes vayan a las exposiciones. Tenemos que hacer un esfuerzo así. Y que los artistas no estén aislados trabajando, sino que tengan un espacio donde puedan a trabajar. Incluso pensar, ¿no? Salvador, tu idea era también incluso escribir, ¿no? Y publicar. Somos los agentes activos de la ciudad de Morelia, o sea, los ciudadanos más activos de la ciudad de Morelia son los artistas. Y son los menos, como decían hace un rato, los que tienen menos espacio de visibilidad y de diálogo. Por eso nos juntamos, y ahorita qué bueno que nos dio cabida en su espacio Manuel Guizar, porque ahí va a ser nuestro aniversario. Invitamos a todo el público en general. En el corral, donde es el corral de la comedia va a ser. A las 8:30 el día 30 de julio. La recepción a las 8. A las 8 de la noche el día 30. La función empieza a 8:30. A las 8:30. Y consiste en una función, así van a celebrar su aniversario con una función de ustedes. Pues vienen a cantar, a tocar Juan Alzate, que es parte de la OMAE. Vamos a tener a Juan Alzate, el de Otosacán, el maestro Próspero, que viene con un tango y unos bailarines. ¡Ay, qué bonito! Y todo esto por 50 pesos el boleto. Ah, muy bien. Les invitamos a la fiesta más barata. Los artistas visuales van a Jerónimo Mateo, Rafael Flores, Marco Antonio López Prado, Salvador Manzano, la compañera Juanita Samayoa. Van a hacer una exposición de su obra, una exposición efímera porque durará solo ese momento de la presentación. Los escritores Gaspar Aguilera, probablemente el grupo Lubina de Uruapan, o la escritora Carmen Avendaño de Zaguayo, expondrán algunos de su obra, de sus libros. Está bien.
Sí, entonces va a haber danza también. Sí, participa el grupo Par 23, va a haber una interacción de Manuel Guízar, va a leer Los Amorosos de Sabines, Antonieta Espinosa va a hacer su interpretación dancística, también leerá la Oda a Tata Salvador Próspero de Arturo Garriga, Manuel Guízar, y nosotros un grupo lo musicalizamos. Muy bien. Entonces, va a valer la pena, déjame invitar a la gente, volver a decirle, porque es una actividad interna a la que ellos se invitan, abren a la visibilidad de la gente, del público, para que pueda usted acercarse a los artistas y conocer un trabajo colectivo de los artistas más destacados del estado de Michoacán. Bailarinas, músicos, pintores, de todo, haciendo actividad conjunta. Es una cosa novedosa en nuestro estado, porque tenemos muchos artistas, siempre hemos visto una intensa actividad por parte de los artistas, pero pocas veces tenemos la oportunidad de verlos trabajar juntos. Generalmente los hemos llegado a ver incluso más bien peleándose que trabajando juntos, ¿no? Entonces me parece que es algo muy noble, es algo muy bonito y es algo que esperemos que siga dando frutos. Yo te veo más sereno, el entusiasmo se ha convertido en fortaleza, me parece, pero todavía nos falta mucho por hacer. Yo les quiero agradecer, nos ha acabado el tiempo, nos están avisando y muchas gracias, Chava, muchas gracias, Juanita. Me despido de ustedes desde esta emisión de Cambio en el Debate y desde la cabina de Cambio de Michoacán. Muchas gracias, muchachos.